Gracias a todos por venir nuevamente. Saludos a los que nos están viendo por streaming. Voy a hacer una presentación breve de nuestros 4 panelistas para hablar de economía y nueva constitución. Desde Gabriela, que está a mi lado, Gabriela Clivio, economista y magíster en economía y en finanzas. Es directora en Business Valuation y modelamiento financiero en Mazars y ha tenido diversos cargos en instituciones bancarias y es académica de la Escuela de Negocios de la UAI. Ignacio Briones fue ministro de Hacienda, es doctor en economía en Sciences Po, es profesor de la UAI desde 2004, fue decano de su escuela de gobierno y hoy es senior fellow de la Facultad de Artes Liberales. Amanda Telias es economista de la Universidad de Chile y doctora en política y desarrollo de la Universidad de Manchester, es investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y de la Escuela de Gobierno de la UAI. Y Felipe Irarrázaval fue fiscal nacional económico, antes socio de Felipe Irarrázaval, Pulido y Brunner, es abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Yale. Hoy es director del Centro de Competencia y senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a hablar de economía y nueva constitución. Lo primero que es importante decir es que estamos en una época de primacía de abogados, ¿no es cierto? En Chile por muchos años, como que los economistas mandaban y ese tiempo quedó atrás, para gusto de los abogados. Igual tenemos un abogado en nuestro panel, pero a pesar de eso es muy importante que hablemos de economía. El desarrollo de la economía es esencial en el desarrollo de los países. Como ustedes saben, sin economía pujante y sana no hay empleo, no hay recaudación fiscal, las personas no pueden desplegar su potencial intelectual y humano, no tenemos los bienes y servicios que necesitamos, así que por depreciada que esté, la economía es esencial. Y lo segundo que es importante es que ustedes, si buscan en la Constitución, no hay un capítulo de la economía. La economía en la Constitución está tratada, directa o indirectamente, en diversos capítulos. Y las aristas económicas que tiene el debate constitucional son muchísimas. Y va a ser muy difícil que las cubramos todas hoy. Pero lo que me gustaría hacer es partir esta conversación, esperemos que las intervenciones sean breves, no tenemos mucho tiempo, y tienen derecho los panelistas y las panelistas a interrumpirse, cordial y educadamente, pero pueden interrumpirse. Y me gustaría partir por el tema macroeconómico, que tiene la arista monetaria y fiscal, y quizás más en lo fiscal, pero también podemos hacer alguna mención al tema monetario. Me gustaría partir contigo, Ignacio. Esta Constitución establece varios cambios en las reglas que establecen cómo administramos los recursos fiscales, digamos. ¿Por qué no abrimos con una primera impresión tuya de qué cosas te parecen que están bien reguladas y si son avances y qué cosas te parecen que están mal reguladas y son retrocesos respecto de cómo estamos hoy? Perfecto. Primero un breve rodeo, un breve preámbulo, colgándome lo que tú dices, de la mirada más económica en la Constitución, que no está en un artículo, en una cápita particular, sino que está desparramada. Hay que entender que para que tengamos una economía que funcione, que haya inversión, que haya empleo, que haya crecimiento, etc., eso es dependiente de algo que parece lejano, pero que es intrínseco, que es el sistema político. Van a hablar Arturo con Cristóbal Belolio más tarde de esto. Y hoy día tenemos un sistema político que es disfuncional, porque es incapaz de generar reglas o no tiene reglas para generar incentivos a acuerdos y a cooperación entre actores para hacer grandes reformas o cambios en lo social y en lo económico que incentiven la inversión, el crecimiento y la cohesión social por el otro lado. Y esta Constitución ese problema no solo no lo resuelve, sino que lo exacerba, lo empeora. Y por ese lado yo veo un escenario no catastrófico, pero tironeado, complejo, de cara a tener el diálogo, los acuerdos que se necesitan para impulsar una economía dinámica al mismo tiempo que garantizar los cambios sociales que ya discutíamos en el panel anterior. Entonces, punto 1, no es separable cuando hablamos de economía esta del sistema político. Respecto a tu pregunta, parto por lo bueno. La Constitución, y lo citaba Constanza Salgado adelante, establece un principio de sostenibilidad fiscal, que es novedoso que esté en la Constitución, y es valioso. Sin embargo, me parece a mí que en demasiados aspectos la Constitución hace que ese principio esté en riesgo y sea letra muerta. Yo veo un motivo de preocupación acá. ¿Por qué? En primer lugar, porque hoy día, bajo un sistema presidencial, la iniciativa de gasto y de tributo es exclusiva del Ejecutivo, del presidente o presidente de la República. Y esto se cambia por la concurrencia presidencial, es decir, las iniciativas de gasto o de establecimiento de impuestos pueden ser iniciadas por el Parlamento. Es cierto que tienen que tener la concurrencia del presidente o presidenta en algún momento,
Pero todos sabemos que estas iniciativas de gastos súper populares, o incluso de tributos que pueden ser súper populares, una vez que ya avanzan y no se cortan desde el principio, bueno, ponen al Ejecutivo contra la espada y la pared y debilitan en consecuencia su iniciativa de gasto. Y hemos aprendido a palo en nuestra propia historia que cuando la iniciativa de gasto se pierde, bueno, la fiscalidad se pierde y esas historias terminan mal. Segundo, se elimina del todo la función privativa del Ejecutivo en materia de seguridad social, todo lo que es pensiones. Es decir, en principio, toda esta cuestión que hemos asistido a los retiros podría ser iniciado y terminado por mayoría simple por la Cámara de Diputados, que es la que concentra el poder político. Y obviamente las pensiones tienen efectos en la fiscalidad. Y por último, se le da en la atribución de las autonomías territoriales, regionales y locales, se le entrega a esas autonomías la potestad de emitir deuda. La Constitución parece querer salvarlo diciendo, pero no puede ser para gasto corriente, tiene que ser para inversión, lo cual es absurdo porque el dinero es fungible. Y esto genera un problema, y con esto termino, de riesgo de explosión de deuda, por una razón muy sencilla, porque esto es parecido cuando ustedes van a esas típicas comidas con compañeros, 20 personas, uno llegó tarde, el otro ya se había comido un filete, un churrasco en filete y varias piscolas, ¿no es cierto? Y ustedes llegaron tarde y se tomaron una pura Coca-Cola y al final, al momento de partir la cuenta, la parten por cabeza y ustedes salieron para atrás y terminan subsidiándole el filete y las piscolas al que llegó primero. Pero la gracia es que ustedes aprenden, la próxima vez que los conviden, van a pedirse ustedes el filete y las piscolas y todos van a hacer lo mismo y se infla la cuenta, ¿no es cierto? Bueno, en las regiones va a pasar lo mismo, porque si yo soy gobernador, digo, voy a hacer este maravilloso estadio, que no es gasto corriente, es inversión, y yo sé que la cuenta la va a pagar Moya, a mí no me van a dejar quebrar. Entonces hago el estadio para que me reelijan, pero bueno, el gobernador de al lado se da cuenta que es la papa hacer estadios para que los reelijan, y todos empiezan a hacer estadios para que los reelijan, y esa cuenta la paga ¿quién? La paga Moya, es decir, todos los chilenos, hay un incentivo a inflar la deuda, por eso se revientan los países y también hay experiencias de aquellos. Entonces, a mí me preocupa la parte fiscal, sin cuentas fiscales ordenadas no hay derechos sociales que sean sostenibles ni financiables, y por lo tanto deja de ser una cuestión técnica, económica, más allá, tiene que ver con cuestiones bien concretas como las que se hablaban en el panel anterior. ¿Alguna reacción a lo que dice Ignacio? Pues si no, yo tengo una pregunta. Sí, yo quiero decir algo. En relación a la emisión de deuda, yo comparto con Ignacio que hay dudas, ¿cierto?, con respecto a la evidencia internacional, cómo esto va a funcionar, si efectivamente va a haber un sobreendeudamiento de algunos sectores y finalmente tiene que llegar el fisco a poner los recursos. Pero efectivamente la emisión de deuda es en conformidad con lo que disponga la ley. Entonces yo creo que aquí nuevamente se deja a la ley, a la deliberación democrática, a los legisladores muchas veces, ¿cierto?, estas decisiones finales, ¿sí? No es llegar y emitir deuda, y creo que eso es importante destacarlo cuando esta constitución, esta propuesta de constitución deja a la ley cosas, está justamente resguardando muchas veces arbitrariedad, ¿sí? Y con respecto a la iniciativa de gasto desde el legislativo, yo creo que hay que recordar también desde dónde surge esta propuesta y no olvidar que se quería atenuar, ¿cierto?, las atribuciones del presidencialismo y también dar poder al poder legislativo, ¿cierto? Entonces también surge de esa idea, ¿cierto?, de esa demanda, de esa necesidad. Entonces evidentemente es un riesgo que haya presión hacia el presidente a aceptar gastos, ¿cierto?, cuando este sea popular, y que fue promovido desde el legislativo, pero recordar, ¿cierto?, que se estaba tratando de dar una menor atribución, ¿cierto?, al presidente, al presidencialismo y más atribución al poder legislativo. ¿Tú crees, Amanda, para hacer un contrapunto, que en los hechos va a tener el Ejecutivo posibilidad de oponerse o no concurrir a una ley que ha concluido toda su tramitación iniciada por el Congreso que roga gasto fiscal adicional? Sí, yo desde creo la que, economía política, digamos. Exacto, efectivamente tiene la posibilidad de decir, no, esto llega hasta aquí, no dar concurrencia, ¿cierto? Y además que los plazos están establecidos más cortos, ¿cierto? Pero políticamente, yo no ¿tú crees recuerdo que eso bien, es son 15 días, ¿cierto?, desde que esto se presenta, por lo tanto, podría, o sea, da la posibilidad pronta, ¿cierto?, que el presidente, la presidenta diga, en realidad esto no. Temprano en el proceso, dices. ¿Mm? Temprano en el proceso legislativo. Temprano en el proceso. Y efectivamente Ignacio, esto va a depender, es un riesgo, y efectivamente puede ser que aparezcan muchas indicaciones de gasto y propuestas de gasto del legislativo, y quizás haya una presión, pero efectivamente quizás no suceda, ¿cierto? Es un riesgo, pero recordar solo eso que surge de esa idea, ¿cierto?, de dar atribución al Poder Legislativo. Ignacio, ¿alguna reacción a eso? Sí, o sea, yo creo que hay que distinguir el papel de la economía política. En la práctica la presión va a ser incontenible.
Piensen ustedes en un Congreso que quiere entregar un IFE universal y avanza en toda su etapa. ¿Ah? Y la gente ya se gastó la plata, está esperándole y ya se la gastó. ¿El presidente o presidenta va a tener la capacidad de oponerse, de verdad? Eso no existe. ¿Ah? Y por otro lado, hay que pensar en términos de los incentivos. Los parlamentarios individualmente considerados tienen incentivos individuales y no incentivos colectivos. Y uno de ellos, fundamental, es su reelección, y lo vimos en los retiros. Y por lo tanto, la estructura de incentivos, cuando usted deja el gasto, una facultad de gasto en el Parlamento de los parlamentarios versus concentrarla en el Ejecutivo, que es responsable política y financieramente por aquello que decida, son bien distintos los resultados. Y eso no lo podemos desconocer. En un régimen presidencial, me parece a mí que es natural y es sano, y así lo muestra la historia, que la facultad de gasto tiene que estar en el presidente o presidente de la República, para que él se haga responsable. Gabriela, en esto. Sí, o sea, complementando un poco también lo que estábamos conversando recién, el tema de que si nosotros, hay una cuantificación de lo que cuesta hoy en día implementar lo que costaría esta propuesta, y está cerca del 9% del PIB. Sí, Si se no publicó un estudio, perdón, para los que Sí. no están viendo, hace Sí. poco de varios Sí. economistas, Sí. establecen un rango y establecen que en régimen, como porcentaje del PIB, esta constitución podría costar su implementación entre 9 y 14% del producto. Y Ignacio me corrige, pero el gasto fiscal hoy día está alrededor del 30% del producto. O sea, el rango alto sería aumentar el gasto fiscal, o sea, los impuestos agregados, 50%. ¿no? Sí, sí. Y, perdón la interrupción. No, está bien. Y justamente quería hacer alusión a eso. O sea, pensar en la parte baja del rango, este 9%, para no abultar el endeudamiento, tendríamos que pensar en aumentar la recaudación en 9%. Hay 2 casos en el mundo de países que han logrado en los años 60 aumentar la recaudación en un 8% del PIB sin haber caído en una crisis. Entonces, esto nos llevaría a un problema de endeudamiento importante. Y el endeudamiento per se, si la economía creciera, no sería tan complicado desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero estamos en un momento macroeconómico complicado, con un ajuste a la baja de las proyecciones de crecimiento, con lo cual podríamos tener no solamente un endeudamiento creciente, sino un problema de sostenibilidad de la deuda. Déjenme volver a eso porque quiero volver un poco a los derechos sociales, pero para cerrar el tema macro, o sea, cerrarlo imposible, podríamos estar todo el día, pero Banco Central, ¿qué les parece? Porque se ha dicho que lo del Banco Central hubo versiones que eran más malas y que esta versión final es razonablemente buena. Eso es lo que uno escucha, pero hay algunos críticos que dicen que no es tan así. ¿Qué les parece cómo quedó la autonomía del Banco Central, la facultad, la posibilidad de remover a sus consejeros, el mandato que se amplía sustancialmente? ¿Alguien tiene opinión sobre eso? Sí, o sea, cortito. Yo creo que quedó bien. Obviamente está esta posibilidad de remoción que puede ser iniciada por el Parlamento, que tiene que ser ratificada por la Suprema, que uno le gustaría que no estuviera. Y por último, como dicen los gringos, si no está roto, ¿para qué lo va a arreglar? De las cuestiones que mejor han funcionado en Chile por lejos, un ejemplo mundial es el Banco Central, pero diría que en términos generales está bien resguardada la autonomía, no es un tema central acá. Efectivamente, se incluyen en la propuesta de nueva Constitución cosas que estaban en la ley orgánica constitucional del Banco Central. Entonces, en realidad, se establecen más cosas en la propuesta de Constitución versus lo que está en la ley, pero no hay como cosas nuevas, y comparto con Ignacio que está resguardado en su quehacer. El mandato de cuidado del medio ambiente, no me acuerdo cuál es la redacción exacta, estaba en la ley orgánica y pasó a la Constitución. Yo creo que eso es nuevo, ¿no? Tengo la impresión. Eso entiendo que es nuevo, pero es una orientación, o sea, no... El mandato central del Banco Central sigue siendo el control de la estabilidad de precios y velar por el buen funcionamiento del sistema de pago interno y externo. Bien, dejo volver al costo fiscal de la implementación y los derechos sociales. Este es un tema que la banda ha estudiado harto, derechos sociales. Y proveer esos derechos sociales, desde luego, va a tener costo fiscal y va a requerir recaudación. Y la motivación central de los derechos sociales es social, es de dignidad, etc. Pero desde el punto de vista económico, ¿cuál es tu visión de la importancia que tienen asegurar esos derechos sociales desde el punto de vista económico? Sí, antes de responder esa pregunta, primero quiero destacar esto de la idea de que los derechos sociales o cosas que significan gastos nuevos de parte del Estado en esta propuesta de nueva Constitución van a ser progresivos, ¿sí? No es de un día para otro. Estas estimaciones de cuánto cuesta esta instalación de esta nueva propuesta de Constitución, si es de que entrase en régimen, es en régimen, ¿sí? Cuando entonces hablamos entre
¿cuánto es? Entre 9 y 14% del PIB entre un escenario bajo alto, en realidad es en régimen. Nosotros vamos a atender progresivamente, ¿cierto?, a la garantía, por ejemplo, de los derechos sociales, en la tributación, por lo tanto no es de un día para otro y no hay que pensar que tenemos que recaudar en temas de tributo de un día para otro, como plantea Gabriela, quizás el 8% o 9% que es necesario. No, el 8%, igual que yo hacía referencia, fue algo que se logró en un periodo de 7, 8 años, en estas dos experiencias, que fueron las únicas dos experiencias exacto, exitosas. y en este caso, en estas estimaciones plantean un escenario de 10 años, pero en realidad podría ser más. ¿Sí? La progresividad plantea que vamos a ir avanzando en esto de a poco. Y con respecto a la pregunta de la importancia de los derechos sociales en términos económicos, ¿cierto? Ya vimos en el panel anterior, como decía Juan Carlos, toda la importancia que tiene para satisfacer ciertos mínimos de dignidad en todas las personas en nuestro territorio, pero tiene un sentido también económico, ¿sí?, y social. Cuando nosotros garantizamos derechos sociales, estamos permitiendo no solo garantizar esta dignidad, sino que nosotros nos podamos desarrollar, ¿cierto?, y desarrollar nuestras capacidades, desarrollar nuestros talentos, ¿cierto?, y vivir y desarrollar nuestro plan de vida, ¿sí? Y cuando eso no solo tiene un sentido individual, que es beneficioso para cada uno de nosotros, sino que también tiene un beneficio y un sentido social y económico, ¿sí? En nuestra sociedad eso importa y tiene valor. Entonces, cuando pensamos en el caso de la educación, el ejemplo más clásico, ¿cierto?, cuando entregamos educación de calidad para cada uno de nosotros, permitimos que nosotros tengamos más educación, que seamos capaces de optar a trabajos mejores, a salarios mejores, seamos más productivos, tengamos más capital humano, y eso es una contribución a mi bienestar individual, pero también a un bienestar colectivo y social. Entonces, el garantizar estos derechos sociales como un mínimo o como un común a todas las personas permite tener estos beneficios también sociales y económicos, ¿sí? Es como esta inversión, es en el sentido de es rentable o es importante socialmente y no solo en términos individuales. Y en un contexto como el que estamos nosotros, que es muy desigual, ¿cierto? Ya es un dato de la causa, la frase que es un dato de la causa de la desigualdad en Chile, ¿cierto? Hay que entender que esto se basa principalmente en la desigualdad de derechos sociales justamente. Entonces, entregar garantías de derechos sociales, de nuevo, de manera progresiva en el tiempo, permitiría ir avanzando justamente en la reducción de estas desigualdades y que tiene un montón de beneficios sociales y económicos. ¿Reacciones a eso? Y si no, quiero ir con una pregunta con Felipe. Y una reacción muy cortita, Sí. porque también estoy de acuerdo con Amanda que los derechos sociales son fundamentales, son virtuosos para el desarrollo. O sea, al final uno necesita cohesión, necesita que se exploten todas las oportunidades, necesita justicia social. Pero ojo con una cosa, nunca creer que porque están escritos esos derechos sociales van a ser carne. En el panel pasado se recordaba que hoy día existe un derecho social a la educación, que es cierto que acá se amplía con fuerza la educación superior, pero pensemos en el sistema escolar, en la Constitución actual con el derecho social a la educación y la preocupación que tú tienes por la desigualdad. Hoy día tenemos el peor riesgo para la desigualdad educacional que hemos tenido en décadas, que es producto de la pandemia. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Algo? ¿Se está asegurando ese derecho social? ¿Se está cerrando? ¿Se está luchando porque esta desigualdad gigantesca que nos va a reventar en la cara en los próximos años no se materialice? Nada. Entonces todo esto pasa de nuevo por la política, por el sistema político. Un sistema político disfuncional hace que pase lo que pasó, lo que está pasando en este minuto con la educación, que nadie se hace cargo. Entonces no basta que me lo escriban, es súper bonito, requiere acción, requiere implementación y eso es el sistema político. Y en eso yo tengo la impresión que hay bastante consenso, ¿no? Cuando uno ve el debate constitucional, hay bastante consenso político de que queremos garantizar derechos sociales. La discusión es más bien cómo aseguramos que se cumplan efectivamente, ¿no? Pero quiero hacerle una... Felipe, tú voy a reaccionar a eso. No, y también el tema como de la priorización y el detalle de esos derechos sociales. Uno lee la Constitución y le da la impresión casi como un equeco constitucional, o sea, estos personajes andinos que le van agregando cosas, digamos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo se va a materializar eso? Yo no sé si ustedes han tenido la mala experiencia de leer los transitorios del proyecto. Es una cosa, digamos, de 21 páginas, digamos, y que uno realmente no entiende o le cuesta mucho magnificar y darse cuenta de cómo se va a llegar a eso. Es peligroso eso también, o sea, crear expectativas y ir generando expectativas que después van a ser frustraciones. Hay una palabra, tampoco está en el Código Civil, que a mí me gusta mucho, que viene de la economía, ¿no? Que es la palabra de la escasez, digamos, y las limitaciones que uno tiene
respecto a alternativas de financiamiento, digamos. Y este no es un país rico, digamos. Este es un país que en los últimos 30 años ha logrado, entre comillas, capitalizarse, ¿no? En parte por el orden que genera el ministro de Hacienda. Este país siempre lo ha administrado el ministro de Hacienda. Y esa es un poco la gracia, digamos, y justamente el que sabe y el que sabe decir que no en relación a múltiples necesidades. Entonces, yo creo que la palabra, de nuevo, y siguiendo un poco con lo de Ignacio, la Constitución es tinta, pero es una tinta peligrosa, porque puede generar expectativas que van a ser incumplidas. Las leyes, en cambio, tienen la gracia que son más precisas, y ahí entramos en otro juego, digamos, y ahí precisamos un poco los montos. Pero hay que tener cuidado con el equeco constitucional. Ustedes saben que en la cultura andina, si uno no atiende al equeco y lo tiene que atender, el equeco se venga, ¿no? Y le quita cosas a la persona, digamos. En vez de ponerle, le quita cosas a la persona. Entonces, a mí me genera esa reacción en relación a este baile de derechos sociales y de las múltiples necesidades que todos tenemos y que todos queremos que sean para todos por igual, digamos. Y bueno, la vida es la vida, digamos, y se basa en la escasez, y uno, mucha, yo quisiera tener 1,90 m, digamos, en fin. Yo también. ¿Y en cuánto estáis, Felipe? 1,73 m. Y pucha, me gustaría ser más rápido, en fin, y menos gordo, en fin, muchas cosas, digamos, pero la vida no es así, digamos, ¿no? Y la Constitución, de alguna forma, está bien, tiene que tener aspiraciones, pero a mí lo que me preocupa, pero voy a ir después de eso, que la Constitución, esto que tenemos es un bonito documento político, que es muy interesante en relación a personas que son postergadas y todo eso. Pero yo veo muy, muy complicada la aplicación concreta de esto. O sea, convertir esto en un documento político a un documento jurídico, yo lo que veo sí es, para mis colegas, mucha pega asegurada en los próximos años. Y yo creo que eso, y aquí estoy yendo en contra de mis colegas, creo que no es tan bueno para el país, digamos, que la aplicación de esto termine siendo un tormento y terminemos muy frustrados, digamos, en que este documento político al final no se hizo carne y no se concretó en algo distinto, que incluso puede ir desmejorando, digamos, las condiciones como sociales y económicas. Ya, déjame volver a raíz de ese último punto. Derecho de propiedad, porque esto puede sonar como un principio muy abstracto, pero sin derecho de propiedad bien establecido, los incentivos para el desarrollo económico desaparecen un poquito o se debilitan mucho. Yes. Gabriela, primera reacción, derecho de propiedad, y se tratan distintas cosas, ¿no? Sí. En la fórmula de expropiación, Sí. en minería, en agua, en tierra, en restitución de tierra, entre otras cosas. Pero ¿cuál es tu primera reacción Así, si tuviera al que tema del poner derecho de propiedad en la Constitución? como un titular, o sea, una precarización del derecho de propiedad. O sea, a mí me parece que a lo largo del texto, como hablábamos con el tema de la expropiación, el precio justo versus el precio de mercado, el tema de los derechos de agua, la minería, hay una precarización del derecho de propiedad. Y eso me parece que en el fondo es complicado para la certeza jurídica, es complicado, hay muchas cosas que quedan o detalles que quedan librados a la ley, como que en el caso que no hay un acuerdo, ¿quién dirime? ¿Qué tipo de tribunal dirime? Hoy en día se sabe que es la justicia ordinaria, en el texto que se propone no está claro que sea la justicia ordinaria, con lo cual podemos entrar en complicaciones mayores, y me parece muy importante, más allá del derecho de propiedad per se, o sea, como tú decías, sin derecho de propiedad es difícil poner los incentivos para lograr un crecimiento. Y para unirlo con lo que estábamos hablando recién, es cierto que existe una desigualdad, pero no por eso tenemos que dejar de reconocer que el crecimiento que hubo durante muchísimos años permitió una reducción de la desigualdad. Y a mí me parece que si nosotros vulneramos o precarizamos el derecho de propiedad, podemos poner en tela de juicio o podemos perjudicar lo que va a ser el crecimiento, porque en última instancia, sin derecho de propiedad es muy difícil que se materialice la inversión. Sin inversión no se genera empleo.
sin inversión y sin generación de empleo no mejoran las condiciones de quienes dependemos del empleo y no crece el país. Entonces, me parece complicado querer avanzar en una agenda de derechos sociales si no logramos materializar un crecimiento. ¿Y tú sientes que la Constitución no nos va a ayudar a remontar, digamos, las tasas de crecimiento que han venido cayendo? Claro, ¿Tú sientes que no? totalmente. Este texto, no la Sí, Constitución, este texto, ¿no? sí. Este texto. Yo siento que no, porque no están puestos los incentivos para eso. El crecimiento no está por ningún lugar, por ningún lado, como que fuera una prioridad. No está mencionado. Ignacio. Tiendo a compartir. O sea, cuando uno hace una lectura del derecho de propiedad en términos generales, uno dice, ok, viene en el papel, pero haciéndole doble clic hay cuestiones que preocupan. Y va más allá de la discusión del justo precio, precio justo, que es de juristas y abogados, pero que de la historia del pensamiento económico también hay una vertiente y hay distintas interpretaciones. Y la verdad es que si fueran exactamente lo mismo, precio justo o justo precio y precio de mercado, o restitución del daño patrimonial causado, como dice la Constitución actual, bueno, ¿por qué no haberlo opuesto tal Igual. cual? O sea, si se cambia es porque son distintos, supone uno, ¿no? Y de hecho, ha habido distintas lecturas, digamos, políticas en estos días que sugieren que pueden ser distintos. El presidente Boric ha hablado de los arriendos a precio justo. Me imagino El que gas. por debajo del El gas, mercado. el gas. El gas a precio justo. El ministro Jackson ayer decía que, claro, cuando en un caso de una burbuja inmobiliaria el precio justo podía ser distinto que el de mercado. Entonces, ¿para qué dejar esa incertidumbre? ¿Ya? Pero me imagino que esto será asunto de juristas, pero la Constitución no va dirigida solo a los juristas, va dirigida a los ciudadanos comunes y corrientes, a ustedes, a mí, a los inversionistas, y entre más claro sea lo que las palabras quieren decir, lo que uno espera en sus consecuencias, tanto mejor para las decisiones que uno tome, incluyendo las de inversión. Y sí me preocupa mucho el tema del agua, porque se le baja un grado, pasan a ser derechos a hacer autorización administrativa, por lo tanto más discrecionales, pero además se impide cualquier tipo de intercambio, arrendamiento o venta. Y eso, el intercambio, a través del sistema de precios, desde el punto de vista económico, cumple un rol fundamental, que ustedes lo han aprendido en sus primeros cursos, que es mover los bienes desde allí donde son relativamente más abundantes, o menos necesarios, si ustedes quieren, hacia los lugares donde son relativamente más escasos o más necesarios. Y les doy solo un ejemplo. En la región metropolitana, producto de la sequía y el cambio climático, hay un concesionario, Aguas Andinas, que se ha visto con grave riesgo de racionar el agua para un sector importante de la capital. ¿Y qué es lo que ha hecho para no tener que llegar a ese punto? Bueno, le ha comprado derecho a los canalistas del Maipo, porque allá el agua es relativamente más abundante y permite traerla donde es relativamente más escasa. ¿Cómo se hace esa reasignación sin un sistema de precios? Yo no sé. Habrá un burócrata que decidirá, y lo harán tiempo y forma y monto, y cantidades, no sé cómo se hace, honestamente. Y esto tiene un problema para la agricultura grande, porque una tierra sin agua vale poco. Y esta tierra con agua sirve para las garantías, para las prendas, para capital de trabajo, para crédito. Bueno, hay un serio riesgo. Bueno, termino ahí. Amanda. Sí, quería decir con respecto a los derechos de propiedad de agua, claro, surge en la propuesta la creación de la Agencia Nacional de Agua, que va a ser finalmente la encargada de dar estos derechos, estas autorizaciones administrativas para el uso de agua. Y de revocarlas, entiendo. ¿Cómo? De darlas y quitarlas también, ¿no? Exacto, como la gestión, porque efectivamente esto responde a la crisis hídrica que ya existe y que va a seguir aumentando. Entonces, efectivamente hay como incertidumbre a la eliminación de este mercado de derecho de agua, justamente por lo que mencionaba Ignacio, pero efectivamente esto responde a una necesidad de regulación del agua de aquí en adelante, ¿sí? Que también la reforma al Código de Agua de este año va en esa misma dirección. Entonces vamos a ver cómo funciona, son cosas que se pueden ir regulando justamente, pero la eliminación de ese mercado es una de las cosas que ha generado incertidumbre. Pero en términos generales yo creo que el derecho a la propiedad, también lo mencionó Ignacio, está bien resguardado en la nueva propuesta de Constitución y me parecería interesante quizás, Gabriela, si tú puedes decir en qué sentido, no sé, el derecho a la propiedad, cuando tú dices, mira, si el derecho a la propiedad no se garantiza y empiezas a mencionar una causalidades, porque a mí me hace mucho sentido que el crecimiento es necesario, ¿cierto?, para la reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, garantía de derechos sociales, pero no me queda tan claro esa causalidad así como directa o las razones por las cuales tú crees el derecho a propiedad. Yo no digo que no se garantice, no se digo garantiza. que se precariza.
Cuando yo comparo lo que está hoy escrito en la Constitución, se habla, por ejemplo, cuando se quita un bien del expropiado. En el texto que se propone se habla del propietario, con lo cual se restringe quién podría ser sujeto de una compensación. Está todo el tema del precio justo versus el precio de mercado. Si hay una diferencia, si está puesto un término distinto, es porque entonces el precio justo no es el precio de mercado, si no sería exactamente el mismo. Cuando no se llega a un acuerdo, entonces hay que pagar el precio con anticipación, pero hay que pagarlo en efectivo y al contado. Y cuando vamos a un tribunal, porque no tenemos un acuerdo entre el expropiado y quien expropia, en la Constitución queda claro que es la justicia ordinaria. En un escenario de plurinacionalidad, ¿quién sería el tribunal apropiado para determinar eso? ¿Cómo podría el expropiado, que no es, por ejemplo, de los pueblos originarios, tiene que someterse a una justicia de la cual no conoce, no está familiarizado? Entonces, me parece que en ese sentido hay una clara deterioro, por decirlo de alguna forma, de lo que existe hoy en día en la Constitución que nos rige. Hay dos temas más en la lista de temas de derecho y propiedad que no vamos a alcanzar a hablar, pero son, uno, propiedad intelectual e industrial, Sí. que hay algunos que han criticado que no está establecido la defensa de esas propiedades y que son muy importantes para la innovación, el emprendimiento, etc. Y la restitución de tierras, que es un gran capítulo que no vamos a alcanzar a conversar ahora, pero la tierra obviamente como capital, ¿no es cierto?, es muy importante. Pero quiero ir a libre competencia, Felipe. Cuando uno mira lo que nos ha pasado en Chile en los últimos años, yo creo que los casos de colusión o abuso empresarial que han deslegitimado la actividad empresarial han sido parte importante del problema en el que estamos. Y la libre competencia, que también puede sonar como un principio muy abstracto, es bien esencial para que los mercados funcionen bien y en beneficio de las personas. Tú que fuiste fiscal nacional económico, ¿qué lectura tienes del borrador de Constitución en términos de libre competencia? ¿Tenemos 2 horas? Tenemos, ¿cuánto nos queda? Como 6 minutos en total. Una versión rápida. Una versión rápida. 10 quedan, 10. No sé cuánto tiempo nos queda, Isabel. 10. 10 minutos, yo creo. Ya, no. A ver, hay... Y para más temas que solo libre competencia. No, por eso voy a... Compites por otros temas. No, voy a hacer una cosa muy rápida. Mira, hay como 5 normas que están vinculadas a libre competencia. Y si quieren el cuento corto, son malitas. Ese es el cuento corto. No era necesario. ¿Por qué lo hicieron así? Yo fíjate que quedé muy intrigado con las normas y me sumergí en los videos, porque esta cuestión no tiene historia, no tiene una historia, no tiene un texto de historia, y me sumergí en los videos de las discusiones y quedé como amargado. Porque la gente tenía un discurso que estaba bien elaborado, ¿no? Es que es interesante esto porque yo creo que no tiene solo aplicación a libre competencia, sino que un poco refleja lo que hay detrás, de cómo se llegó a esto. Hay un discurso que es interesante, que dice que los carteles son malos, y está el caso de la farmacia, digamos, a punto de Enrique Vergara, el caso de Pollo, el caso de CMPC, ya, perfecto, ese es el diagnóstico, ¿no? Y después, así como que si dijera agua va, dicen, bueno, y tenemos que hacer esto. Y entonces ponen estas 5 normas que, cuento corto, no ayudan, sino que desayudan a la autoridad de competencia. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué inflaron más y le metieron más tinta a algo que podrían no haber hecho nada? De hecho, lo que yo siempre decía era, no necesitamos que esté la libre competencia en la Constitución. Ha operado bien sin que esté en la Constitución. De hecho, hay países que el país que inventó la libre competencia, Estados Unidos, no la tiene en la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué esta ansiedad? Bueno, porque es un documento político. Es que técnicamente es errado lo que hicieron. Pero danos 2 ejemplos, a los que no somos expertos en libre competencia, danos 2 o 3 ejemplos de cosas que se hicieron sustanciales que no... Mira, dicen, tuvieron la destreza, yo me he estudiado todas las historias de la ley en Chile desde 1959, nunca he visto una discusión más pobre, lo encuentro triste, digamos. Quisieron describir el ilícito infraccional, entonces dicen la colusión entre empresas. Bueno, es que la colusión se puede dar entre asociaciones gremiales, entre empresas estatales, entre organismos estatales,
entre personas particulares. ¿Por qué hicieron eso? Entonces ahora la autoridad va a tener un problema. O sea, está mal definida la infracción, digamos. Sí. Sí. Ya. Ese es un ejemplo. ¿Qué Bueno, otro ejemplo? hay otro ejemplo. Como ejemplo, dicen que hablan del interés social, digamos, infracciones que vayan al interés social. A veces la libre competencia puede tener temas que no tienen o que no están vinculadas con infracciones de interés social, sino que más bien que son privados, digamos. ¿Qué pasa con la delación compensada? Yo he escuchado críticas de que la facultad que se le da al Ministerio Público de ir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a perseguir un delito elimina en los hechos la posibilidad de usar la delación compensada como mecanismo. ¿Es verdad eso? ¿Cuál es tu impresión? No, mejoraron mucho los incentivos para el delator. Es poco sofisticado. Y eso a mí me da tristeza eso, porque ¿por qué no fueron más sofisticados? Mire, no invitaron al Fiscal Nacional Económico y al Tribunal de Libre Competencia, no lo invitaron. ¿Por qué no fueron más sofisticados? La delación compensada es un mecanismo muy, muy sutil, que uno tiene que darle los incentivos al delator para que se delate, y ahora metieron al Ministerio Público, un elefante en una cristalería, digamos, y lo metieron en la Constitución. Y el Ministerio ¿Y eso Público elimina entonces el incentivo no de va a alguien? estar, claro, y el Ministerio Público entonces, apenas salga un requerimiento por un cartel con delación de la Fiscalía Nacional Económica, pero ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, porque quieren salir en la televisión, van a estar todos, digamos, en fila para poder iniciar una investigación. ¿Y qué va a pasar eso? Bueno, el delator no tiene incentivo de delatarse. ¿Por qué? Bueno, porque el Ministerio Público no es tan técnico como, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica en la forma en cómo determina la delación compensada. Ya, ¿no? Nos has dejado deprimido en materia de libre competencia. ¿Alguien tiene alguna reacción al respecto? Porque tenemos otros dos temas que yo quiero hablar. Yo creo que en libre competencia hay otra arista que no hablamos. Isabel me está diciendo que no. Que es el rol de las empresas públicas, ¿no es cierto? Y cómo compiten con las privadas. Ya. Porque hay muchas más facultades para los organismos estatales de crear empresas públicas. Muchas gracias, porque ese era el punto principal. Ya. Claro. A ver, en la Constitución se establece la posibilidad de hacer empresas públicas, sin más restricción que se hagan por ley, ¿no? Y esto a distintos niveles, a nivel nacional, a nivel comunal, a nivel regional. ¿Ya? Pero no se estableció lo que se llama la neutralidad competitiva, que es un concepto que está muy desarrollado en Europa y en Estados Unidos, que básicamente es que si hay empresas estatales, entonces tienen que competir en igualdad, bajo la misma cancha, con las empresas privadas. Es súper sencillo, es una cosa muy evidente. Ya, y si no es así, ¿qué pasa? Bueno, las empresas privadas no quieren competir con el Estado, porque el Estado es un leviatán que tiene varios sombreros, digamos, y entonces se pone el sombrero de la autoridad, después se pone el del mundo privado, después se puede poner un tercer sombrero, digamos, y tiene muchos poderes, digamos. Entonces el mundo privado, cuando ve esto, ¿qué es lo que hace? Se inhibe y no quiere crecer, no quiere invertir. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que está el Estado, y el Estado entonces va a tener normas distintas, el Estado no va a quebrar, el Estado va a tener acceso a crédito de forma mucho más importante. Entonces, les bastaba solo una cosa, decir que se va a aplicar la legislación común, que era una cuestión de dar y recibir, y no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, puede pasar que el Estado sea muy agresivo, que cuando detecta cualquier problema en el sector privado y en el mundo privado, los mercados, tenga esta varita mágica que se llama empresa pública. Y las empresas públicas en el largo plazo tienden a ser un desastre, salvo que estén muy bien administradas y sean muy sofisticadas. Y eso puede, en definitiva, mermar mucho los incentivos que podrían tener los privados para efectivamente invertir en sus negocios. Bien, me están haciendo señas que nos quedamos sin tiempo. Hay un tema más y les quiero pedir a cada uno 30 segundos de ese tema. El tema laboral, no hablamos del tema laboral. El tema laboral es esencial en cualquier mercado y en el desarrollo económico. La Constitución, para decirlo en simple, cambia la balanza de fuerzas, entregándole mucho poder a los sindicatos para iniciar huelgas en cualquier momento, con cualquier justificación. ¿Cómo ven eso y su potencial efecto en la economía? Y vamos al revés, vamos Felipe y cerramos así. Y si no quieren hablar de los sindicales, hacer algún comentario final, bienvenido también. No es bueno. Amanda. Yo no le temo tanto
a la sindicalización, a la negociación colectiva, a la huelga, al ampliar estos derechos. Aunque sea en cualquier momento. Sí, no, y además como criterios internacionales. Yo no soy experta en derechos laborales, pero entiendo que se rigen un poco con derechos que ahora actualmente son internacionales y que estábamos un poco en deuda de la Constitución vigente. Entonces, en realidad, no le temo tanto. Lo que sí yo rescato es el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidado como trabajos socialmente necesarios, porque estamos avanzando en valorizar esta actividad, ¿sí? Vamos a crear un sistema nacional de cuidado, ¿cierto? Estamos avanzando en valorizar este tipo de trabajo que efectivamente es fundamental para el funcionamiento de nuestra economía y eso creo que va en la dirección correcta. Bien, Ignacio. Se pasa a 20 pueblos, porque estamos todos de acuerdo con la sindicalización, pero acá dejarla sin expresión de causa, fuera de lo que es la negociación colectiva, bajo cualquier razón, no solo cuestiones que atañen a tu desempeño en la empresa o a las condiciones laborales, pueden ser cuestiones políticas, pueden ser solidaridad con otros movimientos, lo que sea. Me parece que se pasa de largo, va a generar conflictividad, la extienda al Estado, sin tener la contraparte de hacer una reforma al estatuto administrativo, porque está bien, hoy día de facto los empleados públicos van a huelga, pero es ilegal. ¿Y es ilegal por qué? Porque tiene un estatuto privilegiado que es distinto al del resto de los trabajadores. Entonces, si tú le vas a dar un derecho amplio acá, bueno, tienes que cambiar sus obligaciones acá, y eso no se hace. Y yo para cerrar, y aquí voy a citar al profesor Joe Ramos, hablando de lo económico y ya lo macro, no veo en esta Constitución incentivos a la inversión. No los veo. No digo que sea un desastre, que vaya a destruir, no, yo no quiero caer en ese juego. Pero tú me dices, acá hay un cúmulo virtuoso de cosas que vaya a apuntar a más inversión, no lo veo. Y respecto al derecho de propiedad, una cuestión que no dijimos, que es súper importante, la dejo anunciada. La propiedad, entendido en sentido amplio, tiene que ver con el ejercicio, lo que tú puedas hacer con esa propiedad, la cantidad de usos que puedas disponer, desplegar, ¿cierto? Pensemos en la inversión. Y acá los derechos de la naturaleza, que se refirieron en el panel anterior, que es una cosa bien novedosa, bien extraña, genera recursos de tutela que pueden ser emprendidos por cualquier persona y que pueden limitar gravemente el derecho a propiedad en términos de su uso o de las cosas que tú puedes hacer judicializando, trancando procesos inversionales sin mayor expresión de causa. Bien, gracias. Gabriela, para cerrar. Yo creo que en el fondo lo que se plantea desde el punto de vista laboral va a terminar o va a desarrollarse, si queda así, en un aumento de la conflictividad. Me parece que le resta muchísima competitividad a las pymes, que en el fondo tienen menos músculo que empresas más grandes para lidiar con esta competitividad. Estoy convencida que el emprendimiento es un motor de la economía, y me parece que en el fondo esta propuesta no favorece al emprendimiento, entre otras razones por esto. No puedo estar más de acuerdo con el reconocimiento de las labores de cuidado, porque además por lo general recaen en mujeres, pero creo que es una propuesta que introduce grados importantes de conflictividad. Bien, dejémoslo hasta ahí, les pido un aplauso para nuestro panelista.